Buenos días. No sé si alguien no sabe que estamos en una serie de predicaciones que hemos llamado Conocer y seguir a Jesús el Mesías. Y nos estamos basando en el Evangelio de Mateo, un capítulo y un poquito más, casi un capítulo solo, ¿no? Y mirad, estaba pensando que yo no sé si Mateo sabía que íbamos a hacer esta serie, porque el texto que nos toca hablar esta mañana empieza así, 6 días después. ¿Esto no suena a serie? 6 días después. Pues así empieza el texto que hoy vamos a meditar. Claro, 6 días después, para nosotros, 6 días después de un trocito, que es el que vimos la semana pasada. 7 días después del domingo pasado, 14 del anterior, 21 del anterior, pero en realidad hemos tenido este mes para ir meditando sobre estos versículos. ¿Y 6 días después de qué? Pues 6 días después de que Jesús preguntase a sus discípulos quién decía la gente que era Él y quién decían ellos, y que le respondía Pedro: en nombre de todos los demás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le contestaba: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, lo que ya estuvimos reflexionando con Dani, que creo que está por aquí arriba. Pues no lo sé, es que ahora no veo nada. Bueno, lo estuvimos viendo con Dani. También 6 días después de que el Señor les dijese a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar al tercer día. Esto lo estuvimos viendo con Isaac, ¿recordáis? Que él nos explicaba toda esta reflexión que Jesús hacía y que, bueno, tuvo que reprender a Pedro porque Pedro no estaba convencido de esto que el Señor le estaba diciendo. Y ahora sí, 6 días después, 7 días después de que reflexionásemos sobre esta otra afirmación que Jesús hacía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto lo veíamos la semana pasada con Jonathan. Pues sí, nuestro texto empieza diciendo 6 días después. Mirad, la verdad es que hoy hemos estado pensando, ¿no?, en Jesús, hemos estado pensando en cómo era Jesús, qué es lo que nos espera cuando nos encontremos con Jesús. Y la verdad es que si pensamos en nuestra sociedad, en lo que nuestra sociedad piensa de Jesús, seguramente nos encontraremos con diferentes opiniones. Entre los creyentes, entre los cristianos, pues estamos convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y, por lo tanto, seguramente cuando meditemos en el texto de hoy vamos a reafirmar cosas que nosotros creemos firmemente. Pero cuando salimos del entorno cristiano, y entre las personas que creen en la figura de Jesús, es muy posible que encontremos opiniones como que Jesús fue un gran maestro, que Jesús fue un gran hombre, que Jesús fue un hombre que acabó muriendo por oponerse a una sociedad corrupta, a unos políticos corruptos. Y cuando vemos todo esto, pensamos, o la gente piensa en este Jesús pobre, en este Jesús que se acercaba a todo el mundo. Y todo esto es verdad, pero corremos un peligro. Corremos el peligro de olvidarnos de que Jesús no fue solo el hombre perfecto, cercano, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Esa era la primera expresión de nuestra serie. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dani decía el día que empezaba a predicar que esta serie era como un quiasmo. Creo que he acertado la palabra, quiasmo, me parece que dijo eso. Yo no sabía lo que era un quiasmo, la verdad. Tuve que mirar a ver qué significa quiasmo. Algo que acaba o empieza y acaba de la misma manera. Pues fijaros, hoy acabamos también recordando que Jesús es el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y vamos a reflexionar en esto porque esto nos permite acercarnos al texto que vamos a leer hoy y hacerlo con reverencia, con respeto y, si me lo permitís, en mi caso, con temor. Cuando he estado meditando en estos versículos, la verdad es que si lo haces con sinceridad y con el corazón abierto, te sientes abrumado por lo que encierra este texto, lo que encierran estas palabras. Los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, explican este acontecimiento. Lo explican de una manera muy parecida. Hay la mosca de la tele y hay la mosca del púlpito, que la tengo por aquí y espero que no me dé demasiado la lata. Bueno, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, como os decía, explican este hecho. Y lo explican con ciertos matices. Muy parecido todos, Si podéis leer en los tres evangelios veréis que son todos muy parecidos, pero hay ciertos matices en cada uno que yo no quería que nos perdiésemos. Así que he preparado una sinopsis, no sé si se ve, bueno, si no os lo leeré yo, ¿vale? Una armonización de los tres evangelios para que podamos ver o mirar algún detallito que aparecen ellos. Así que yo os leo, y si vuestros ojos están en condiciones y llegáis ahí, pues estupendo. No lo busquéis en vuestras Biblias, porque como hay cosas de los tres evangelios, no lo vais a poder seguir. Dice: 6 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, solos, a un monte alto a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban con él de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La verdad es que el texto impone porque nos hace pensar en muchas cosas de las que estuvieron sucediendo aquí. El Jesús que acostumbraba a andar con ellos, a comer con ellos, a hacer los caminos, a ensuciarse los pies con ellos, se acerca a aquella montaña, aquel monte, con estos 3 que podríamos llamar íntimos, más íntimos, ese círculo más íntimo de Jesús, y hace una manifestación que ellos van a entender muy bien dentro de unos cuantos años. La verdad es que ellos no entendieron muy bien, quedaron sorprendidos, quedaron maravillados, quedaron abrumados y temerosos. Pero tuvo que pasar tiempo para que ellos entendiesen realmente lo que habían visto allí. De hecho, tuvo que pasar la muerte de Jesús, tuvo que pasar la resurrección de Jesús, tuvo que pasar la ascensión de Jesús y tuvo que pasar la venida del Espíritu Santo para que ellos pudiesen comprender en su totalidad lo que habían visto. Dejadme decir algo, lo que ellos vieron lo vamos a ver todos.
Lo ha dicho Jonathan antes, ¿no? Nosotros nos vamos a encontrar delante del Señor. Cuando estemos en su presencia, o porque vayamos a Él o porque Él venga a buscarnos, y lo vamos a ver en gloria. Así que lo que hizo el Señor fue dar un anticipo a aquellas 3 personas, a aquellos 3 hombres, para que pudiesen contemplar ciertas cosas que para Él era muy importante que ellos supieran. Les había dicho que iba a morir, recordáis, ¿verdad? Hace un par de semanas veíamos esto. Les había dicho que iba a morir. Les había dicho que el que quisiese venir detrás de Él tenía que estar dispuesto a no tener ninguna otra prioridad y a estar dispuesto también a perder la vida. Y el Señor quiso que aquellos 3 íntimos, que luego podían comunicar también lo que había pasado allí al cabo del tiempo, porque como veremos también les dijo que no dijesen nada de momento de lo que habían visto, pero era necesario que se diesen cuenta que la muerte en la cruz no era una derrota, que la muerte en la cruz era el paso doloroso, cruel, pero necesario para que ellos pudiesen encontrar la vida eterna. Así que dentro de las manifestaciones que el Señor quiso que ellos pudiesen ver, nos encontramos con la manifestación de su divinidad. Así que eso es lo que el Señor quiso manifestarles a ellos en aquel lugar y en aquel momento. Necesitaban contemplar esta realidad, necesitaban darse cuenta de que el Jesús que les acompañaba, el Jesús que iba a sufrir, que iba a morir, que se iba a encontrar con la tortura de los hombres, era el que realmente tenía todo el poder y toda la gloria. Ellos, los que vieron aquello, no lo olvidaron nunca. Aquello se quedó grabado en su corazón, de manera que lo tuvieron que expresar, lo expresaron todos. Bueno, todos no, porque Jacobo murió muy pronto, después de que la iglesia de Jerusalén empezase a trabajar y a comunicar el Evangelio. Jacobo fue matado, asesinado muy pronto. Pero tanto Pedro como Juan, que eran los otros 2 discípulos que estaban allí, tuvieron la necesidad de dejar constancia de esto. Fijaros lo que dice Pedro en la segunda carta. Dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo lo recordó? ¿Cómo lo recordaba después de muchísimos años? Recordaba aquello como un hecho espectacular. Y fijaros por otra parte, Juan, que es el único evangelista que no nos deja constancia de este evento, concretamente, al principio de su evangelio escribió: y aquel verbo, el que era desde el principio con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo esa imagen se quedó grabada en los que estaban allí en aquel momento? Porque lo que contemplaron fue la manifestación de la divinidad de Jesús que les acompañaba. La gloria y la majestad que ellos pudieron ver allí dejaba claro algo. Dejaba claro que aquel mismo Jesús, que era completa y perfectamente hombre, también era perfecta y completamente Dios. También Jonathan ha hecho referencia a unas palabras del apóstol Pablo. La verdad es que Pablo hace varias referencias a la divinidad de Jesús. Pero mirar en un momento determinado, Pablo escribe, es un texto súper conocido de todos, dice: el cual, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Lo que está diciendo Pablo es que aquel Hijo de Dios, divino, perfectamente Dios, se despojó voluntariamente, es decir, se desapropió voluntariamente de cosas que le correspondían, que eran suyas eternamente y que nunca dejaron de serlo. Nunca dejaron de ser sus características, sus atributos. Jesús era totalmente Dios, aunque lo que ellos habían visto hasta aquel momento es que Él mismo se había limitado por amor a cada uno de nosotros, por amor a ellos, por amor a nosotros, para hacer aquella obra que habían pactado en la eternidad con el Padre. Es decir, el eterno Dios, el Hijo de Dios eterno, que existía desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, se limitó al tiempo al venir a este mundo. Y digo que se limitó al tiempo porque nació y porque murió. Así que el Hijo de Dios, el Eterno, se limitó a sí mismo. El Dios omnipresente se limitó a un espacio. ¿Sabéis que Jesús no salió de Palestina? El ministerio de Jesús se limitó a la zona que hoy conocemos como Israel y como Palestina. Él no se movió de aquella zona, pero su evangelio, su palabra, trascendió al tiempo, trascendió a los lugares. El Dios omnipotente se limitó a sí mismo voluntariamente, asumiendo sentimientos humanos de tristeza, de dolor, de alegría. El Dios que todo lo sabe, el Dios omnisciente, se limitó a sí mismo, teniendo que aprender a andar, a hablar y a otras muchas cosas. La palabra de Dios nos lo dice, que Jesús crecía en conocimiento. Quiere decir que Él fue adquiriendo conocimiento a través del tiempo. El Dios omnipresente, omnisciente, el que todo lo sabe, se limitó voluntariamente. Y el Dios creador de todo el universo se limitó a sus propias leyes, a las propias leyes que Él había creado, y tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo decepciones y tuvo alegrías, como estábamos diciendo. Por un momento, que no sabemos cuánto tiempo fue, pero por un momento el Señor descorrió el velo que ocultaba su gloria, para que aquellas personas pudiesen contemplarle en su divinidad, tal como estábamos diciendo. De hecho, lo que sucedió allí, de alguna manera, fue un anticipo de lo que el apóstol Pablo escribió y que hemos leído, ¿no? Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Él es el que nos refleja y nos enseña a Dios mismo. Y los discípulos pudieron ver, como decía, este anticipo de lo que todos nosotros podremos contemplar cuando estemos delante de su presencia, como podemos leer en muchos textos que encontramos en el Apocalipsis. Pero mirad, quiero deciros algo. Lo que sucedió con Jesús no fue un rayo de la luz divina que le iluminó. También Jonathan ha hecho referencia a Moisés cuando bajaba del monte. Es que no tuvo nada que ver. Jesús no tuvo esa majestad y esa gloria, no fue un rayo de luz divina que le iluminó. Fue realmente su propia naturaleza lo que apareció delante de los discípulos. Es como el texto que leemos en el Evangelio dice que su rostro resplandeció como el sol. ¿Y sabéis qué le pasa al sol? Que tiene luz propia, que no refleja la luz de nadie. El sol tiene su propia luz que refleja. No es la luna, que también brilla, pero que necesita el sol para iluminar. Así que el Señor manifestó su propia gloria, aquello que está dentro de Él mismo, y que de alguna manera manifestaba a sus discípulos que Él era realmente Dios. Se manifestó la divinidad del Señor. El Hijo enseñó, dejó ver lo que era suyo desde siempre, lo que era suyo desde la eternidad. Fijaros que cuando Jesús ora al final de su ministerio, le dice al Padre: glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que encontramos en esa visión que los discípulos pudieron tener la imagen del Jesús divino, del Jesús que es Dios, que es completamente Dios.
Y eso tenía que llevar a sus discípulos, nos tendría que llevar a nosotros a una reflexión de reverencia delante de ese Señor que se acerca, que es cercano a nosotros, pero que al mismo tiempo es Dios en su perfección y en su total divinidad. Lo segundo que pudieron ver aquellos discípulos fue que se manifestó delante de ellos el protagonismo de Jesús en la salvación. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues mirad, quiero decir que el Señor se preocupó, Dios Padre, Dios Hijo, se preocuparon de que nosotros pudiésemos entender, que los discípulos que estaban allí pudiesen entender y que tú y yo hoy podamos entender que Jesús es el protagonista de la salvación. Dice el texto que hemos leído y que podéis releer en casa, que se le aparecieron a su lado dos hombres, Moisés y Elías. Y no vamos a entrar ahora en ningún detalle de si habían muerto, si no habían muerto, no nos interesa para nuestra reflexión de esta mañana. Lo que nos interesa es pensar qué significaba aquello. Moisés era el que había traído la ley de Dios, el que había subido al monte, el que había bajado la ley y había traído la ley a su pueblo. Y Elías fue aquel hombre que hizo retornar a un pueblo que se había apartado de Dios, le hizo entender que Dios era el Dios verdadero. ¿Recordáis la escena en el Monte Carmelo, verdad? Allí donde Elías se enfrenta a los profetas de Baal y les dice, este es el Dios verdadero. Y dice a su pueblo, escoged hoy, es el momento de escoger, si Dios es Dios, servidle. Pues bien, estos dos hombres, Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, estas dos personas aparecen allí hablando con Jesús. De alguna manera, lo que están diciendo es, la ley y los profetas se cumplen perfectamente en Jesús, se cumplen perfectamente en la revelación que Dios ha dado a través de su Hijo. Pero fijaros que esto tiene una trascendencia tremenda. Moisés y Elías estaban allí y podrían haber hablado, como era Pau, que el campamento será un poco como el cielo, ¿verdad? Bueno, pues ellos podían haber hablado del cielo. Ellos podían haber hablado de lo maravilloso que era el cielo, pero, ¿sabéis?, no hablaron de eso. La reunión y el tema de la conversación de aquel encuentro fue el ministerio de Jesús en Jerusalén. Unos textos del Evangelio dicen de su partida que tenía que hacer en Jerusalén, otros dicen de lo que le esperaba en Jerusalén, de lo que tenía que hacer en Jerusalén. ¿Y sabéis qué es lo que tenía que hacer en Jerusalén, verdad? Lo que Jesús tenía que hacer en Jerusalén es lo que vimos hace unas semanas. Es necesario que vaya a Jerusalén y que allí padezca, que allí sufra y que allí resucite. Ese fue el tema de la conversación. Porque no hay ningún tema más importante, no hay ningún tema más importante que la obra de Jesucristo, que la obra del Señor a través de su muerte en la cruz, que nos lleva a la esperanza de la vida, a poder saber que nosotros podemos encontrar la vida. Es la historia de nuestra salvación. Eso es lo que hablaban allí Moisés y Elías con el mismo Señor Jesús. Los más altos representantes de la ley y de los profetas hablando de nuestra salvación. ¿Os lo podéis imaginar? Yo me puse aquí una frase que a mí me emocionó, porque nuestra salvación es el tema del cielo. ¿Os podéis imaginar eso? ¿Que en el cielo se habla de nuestra salvación? ¿Recordáis que el Señor en un momento determinado, hablando a las personas que le escuchaban, les dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento? Pues ese es el tema del cielo, que tú y yo podemos hacer nuestro el sacrificio de Cristo para encontrar en Él la vida, para encontrar en Él la salvación. No hay tema más importante, no hay tema que sea más importante que este para que Moisés y Elías puedan hablar con Jesús de esta realidad. Ellos vinieron a alentar a Jesús, porque a Jesús sabía lo que le venía. Jesús sabía cuál era el padecimiento. Vosotros sabéis, porque lo podemos leer en la palabra de Dios, que Jesús sufría por aquel ministerio que tenía por delante. En Getsemaní oró con gotas de sangre, si es posible, pase de mí esta copa.
No era agradable lo que le esperaba a Jesús. Y allí estaban Moisés y Elías diciéndole, ánimo, este es el ministerio que has pactado antes de la fundación del mundo para que las personas que se acerquen a ti puedan ser salvas. Y los discípulos no entendían esto. Los discípulos no lo habían entendido. Decía Dani que Pedro sacaba la espada para que Jesús no muriese, le reprendía que no fuese. El resto de discípulos, porque finalmente acusamos a Pedro, pero Pedro no dejaba de ser un portavoz de los discípulos. Él era el que ponía la boca, los otros a lo mejor eran los que ponían la palabra en la oreja, ¿no? No vayas, Jesús, no vayas, no tienes que morir. ¿Por qué tienes que morir? Esa era la realidad de aquellas personas. Necesitaban entender que era súper necesario. Bueno, es que no había otra posibilidad. Una de las palabras que decía Isaac cuando predicaba era que si tiene que haber un camino de salvación para la humanidad, si tú y yo hemos de estar aquí y un día hemos de estar en la presencia de Dios limpios de nuestro pecado, era necesario que Jesús fuese a Jerusalén. Y esa realidad era lo que los discípulos tenían que entender, pero que aquello no era un fracaso. El Jesús divino era el protagonista de la salvación y lo hacía por amor a cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos tener la vida. Jesús, en aquel momento, en aquel evento, manifestó que Él era la voz única de la revelación de Dios, que fuera de Él no había otra revelación. Pedro, una vez más, en esta escena que hemos leído, una vez más toma la palabra en nombre de sus compañeros que estaban allí para decir, Señor, para nosotros es bueno que nos quedemos aquí. Lo había hecho anteriormente, ya lo hemos meditado otras veces, ¿no? Cuando tomaba el protagonismo de explicarse por los demás. Pues bien, aquí hace lo mismo. Señor, para nosotros es bueno que nos quedemos aquí. ¿Nos quedamos? Y me gusta mucho cómo lo escribe esto Marcos, porque todos sabemos que seguramente Pedro fue el que ayudó a Marcos a recopilar información sobre la vida de Jesús para escribir su evangelio. Y, ¿sabéis? Es el único, Marcos, es el único que hace referencia a esta, o que pone esta frase. Dice que Pedro habló porque no sabía lo que decía. Y es el único que lo dice. Y me gusta que esto sea así, porque sabéis que a mí me gusta a veces imaginar cosas, ¿no? Imaginar cómo pudieron ser estas escenas. Y me imagino a Pedro al lado de Marcos diciéndole, escribe, Marcos, escribe. Hablé cuando me tenía que haber callado. Era el momento de mirar, de adorar y de recibir. No era el momento de hablar. Además, cuando dice no sabía lo que decía, era evidente. Seguramente nosotros también nos hubiésemos querido quedar allí. Claro, estás viendo a Jesús glorificado, estás viendo a Jesús en toda su gloria, en toda su majestad, pues qué mejor que quedarte allí. Pero Jesús no se podía quedar allí, porque quedarse allí significaba no pasar por la cruz. Y ya hemos visto muchas veces en estas reflexiones de estas semanas que era necesario. Si Jesús no hubiese ido a Jerusalén, no habría muerto en Jerusalén, y tú y yo no tendríamos la posibilidad de encontrar la vida eterna. La muerte de Jesús la necesitaba Pedro, Juan y Jacobo, Santiago, y la necesitamos tú y yo. Así que era necesario que ellos pudiesen ver esto. Pero el texto sigue en este relato y es bonito también porque Mateo, cuando lo escribe, dice que mientras Pedro aún hablaba, que es muy curioso este detalle, porque no fue cuando Pedro acabó de hablar, fue como, dice que mientras Pedro hablaba se oyó la voz del Padre, se oyó la voz del cielo. Es como si Dios Padre dijese, Pedro, haz el favor de callarte un rato, porque yo sí que tengo cosas que decir, y lo que yo tengo que decir es importante. ¿Y sabéis lo que tengo que decir? Tengo que decir que este Jesús al que habéis glorificado, este Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acaba diciendo, a Él oíd.
porque Él es la voz suprema de la revelación. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que escuchar a Jesús, tiene que mirar a Jesús, tiene que escuchar las enseñanzas de Jesús. Era la segunda vez que se escuchaba esta voz de Dios. Una fue cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahora, en aquel momento de gloria, de majestad, mientras Jesús está glorificado, se oye esta voz que viene del cielo. En la plena glorificación de Jesús se escucha esta voz. Pero las palabras del Padre iban dirigidas a Pedro, a Juan y a Santiago que estaban allí. Pero las palabras del Padre vienen para ti y para mí. Jesús es la revelación de Dios. En Él tiene su complacencia el Padre y a Él somos llamados a escucharle. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, lo hemos leído también esta mañana, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Él es el que nos revela a Dios. Jesús no es un maestro más. Bueno, me imagino que esto ya lo tenemos claro. Pero dejadme decir más. Jesús no es ni siquiera el maestro por excelencia, no. Jesús es la misma voz de Dios manifestándose al hombre, llevando al ser humano al conocimiento de Dios. Él es el que nos revela a Dios, Él es el que nos explica cómo es Dios. No hay otro maestro en el mundo, no hay ninguna otra filosofía que se pueda acercar a la manifestación suprema de la revelación de Dios. Aquel Jesús que se acerca a sus discípulos, que se acerca a ti y a mí y que nos dice, venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No hay descanso en una filosofía o en una manera de vivir. El descanso solo está en la persona de Jesús, porque Él es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Él es la verdadera paz. La paz que no es la ausencia de la guerra, es la paz que puede vivir, que puede anidar en cada uno de nosotros en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de la lucha, pero que es esa paz que viene del cielo, esa paz de Dios que nos da sosiego y nos da calma en medio de la tempestad. Es el único que nos puede dar consuelo, que además dijo que los que lloran son bienaventurados porque recibirán el consuelo de Dios. Y es el que nos dice finalmente que es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otro maestro, por filosofía profunda que pueda tener, por filosofía sabia que pueda tener, es capaz o puede decir con autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida? Jesús, aquel Jesús glorificado, aquel Jesús majestuoso en aquel monte, es la voz suprema de la revelación de Dios. Y es más, el Padre ha querido que Él sea el que le revele. Su autorrevelación al mundo nos viene a través de Jesucristo. Y en aquel lugar se manifestó que Jesús, que su persona, es el único mediador. Os decía antes que a mí me emociona este texto, pero cuando llego a este punto, no sé qué palabra puedo utilizar, pero cuando llego a este punto me tengo que hacer autoexamen, tengo que pensar en mí mismo, tengo que pensar en las cosas que influyen en mi vida. Porque allí que estaban Pedro, Juan y Santiago viendo aquel hecho extraordinario, incomparable, inimaginable, irrepetible, resulta que finalmente, después de que Dios ha hablado, y que seguramente tienen su cabeza baja por miedo de escuchar la voz de Dios, son tocados por Jesús. Dice que Jesús les tocó, y que entonces levantaron la mirada. Y esta frase que viene ahora es espectacular. Y cuando levantaron la vista, no vieron a nadie más, sino a Jesús solo. No sé qué influencias hay en tu vida o qué influencias hay en mi vida. Podemos estar rodeados de personas sabias que nos den buenos consejos. Podemos estar rodeados de personas que sean grandes ejemplos para nosotros.
Podemos estar rodeados de personas que nos amen profundamente y a las que nosotros amemos profundamente. Pero cuando levantamos la mirada, se trata de ver solo a Jesús, de verle solo a Él, de que Él sea el único al que mirar para tener una referencia de imitación, para buscar ser como Él, para buscar acercarnos a su persona, para buscar acercarnos a su ejemplo, a su forma de vida, a su forma de amar, a su forma de corregir, a su forma de vivir. Solo Jesús, a quien oír, para aprender de Él, para escuchar sus palabras. Llamando, dice el Evangelio, que llamando a la multitud Jesús les decía: oídme todos y entended. Solo Jesús, al levantar la mirada, solo Jesús, al abrir los ojos para poderle oír. Solo Jesús, en quien confiar, por su fidelidad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel Jesús que ya no está en gloria, la gloria se ha desvanecido. Jesús ha vuelto a poner el velo que oculta su divinidad, pero sigue estando allí, Él solo, delante de sus discípulos. Nadie más a quien seguir. Conocemos a Jesús como el Jesús cercano, conocemos a Jesús como el Jesús divino y seguimos a Jesús porque Él es el único que merece que nosotros le podamos seguir. La obra de Jesús se debía cumplir. Y se debía cumplir, volvemos otra vez a hacer el círculo hasta el principio, se debía de hacer en la cruz. No se podía hacer por aclamación popular. Por eso empezábamos esta serie diciendo que Jesús le dijo: no le digáis a nadie la afirmación de Pedro. Y ahora acaba diciendo: no le digáis a nadie lo que veis. Versículo 9 del capítulo 17 de Mateo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La obra del Señor se ha de hacer tal como Él quiere que se haga, no por aclamación popular, no como quiere Satanás, sino como el Señor ha previsto Él. Solo Jesús es Dios, solo Jesús es el protagonista de la salvación, solo Él es la voz suprema de la revelación de Dios y solo Él es a quien seguir. El texto continúa. Aquí se acaba esa visión maravillosa de Jesús glorificado. Pero si leéis los evangelios, veréis que esto continúa y que los discípulos con Jesús bajan del monte. Y tal como llegan abajo se encuentran con un problema, con un problemón. Se encuentran con un hombre que ha pedido al resto de discípulos que sane a su hijo que está enfermo y que no han podido. ¿Sabéis qué pasa? Que podemos estar en el monte, pero hay que bajar al valle. Hay que bajar abajo. Y cuando bajamos abajo, nos encontramos con las cosas que hay a nuestro alrededor, con nuestras miserias, con nuestros problemas. Y era necesario que aquellos discípulos que habían visto la gloria de Jesús entendiesen que el Jesús del monte es el mismo Jesús del valle, el mismo que tiene poder, el mismo que tiene autoridad, el mismo que tiene toda la gloria. Así que poner la mirada en la gloria de Jesucristo nos ayuda a afrontar con éxito las dificultades de la vida y los ataques de nuestras tentaciones, de las tentaciones que recibimos diariamente. Yo diría que esta es una de las cosas que nos deberíamos llevar esta mañana. Poner la mirada en Jesús. ¿Recordáis? Solo Jesús. Cuando abrieron los ojos, cuando se levantaron, no vieron a nadie más. Ya no estaban Moisés, ya no estaba Elías, que le habían acompañado, que habían hecho la función que les tocaba hacer. Ahora estaba solo Jesús, a quien seguir. Y ese mismo Jesús de la gloria es el que nos acompaña en nuestro valle. Hemos leído al principio
una parte de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Me gustaría acabar leyendo cómo acaba ese texto del apóstol Pablo. Dice, tomando el hilo, ¿no?, que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo lo tenía muy claro. Toda rodilla se doblará delante de Jesús. Se puede doblar en adoración a Dios, en adoración a Él, reconociendo quién es, reconociendo lo que ha hecho, reconociendo su obra salvadora. Pero se puede hincar la rodilla por derrota, porque Dios venza al enemigo. Así que nosotros tenemos la posibilidad hoy y aquí de hincar nuestra rodilla delante del Señor, delante de Él, en el conocimiento de que Él es el Dios eterno, es la voz de la revelación de Dios y es el que está cerca de nosotros. Así acabaríamos la reflexión de hoy, pensando en ese Jesús que es perfectamente hombre, pero siempre desde la eternidad y hasta la eternidad, perfectamente Dios. Pero como acabamos la serie, me gustaría dejar 4 referencias a lo que hemos estado viendo estos días. Me he tomado la libertad de resumir cosas que han dicho los otros hermanos que han predicado, pero queríamos conocer y seguir a Jesús. Y conocemos a Jesús como el Hijo del Dios viviente, que se preocupa por nosotros de forma personal. Y le seguimos como parte de su Iglesia, a quien Dios ha dado fuerza, mensaje y autoridad. Tenemos los textos que hemos estado leyendo, que podéis refrescarlos. Y me quedo con la frase también de nuestro hermano, como dijo que tenía el copyright, pero que la podíamos utilizar: cuando fijas a Dios como tu objetivo, descubres que tú eres el objetivo de Dios. Conocemos a Jesús como el Hijo del Dios viviente, que se preocupa por cada uno de nosotros. Le conocemos como el que se enfrentó al sufrimiento como paso necesario para nuestra salvación. Y le seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios, para no ser un estorbo, para no tener que recibir apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Le seguimos poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Le conocemos como el que hizo el camino de la cruz, mostrándonos de esta manera la senda del discipulado. Y le seguimos al entender que nada puede competir con Él y que en su cruz hay muerte, pero también hay resurrección y esperanza. Y le conocemos como única voz autorizada de la revelación de Dios y principal protagonista de la salvación. Le seguimos al mirarle solo a Él, escucharle solo a Él, confiar solo en Él y servirle solo a Él. Ojalá que esta sea nuestra reflexión para hoy, que nos podamos llevar toda esta enseñanza y que sobre todo pongamos la mirada en el Señor, que lo es todo, que lo ha sido todo y que lo será todo para cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga. Amén.